Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Espero que estén bien. En este lunes de poroto que estamos abriendo junto con Stoller y Wenceslao Tejerina. Desde Stoller Argentina y Uruguay les damos la bienvenida al taller virtual de poroto. Mi nombre es Agustín Calderoni, soy ingeniero agrónomo y me desempeño como coordinador técnico general de la empresa. Agradecemos la presencia de todos ustedes y saludamos a quienes nos están acompañando a través de la plataforma desde todos los rincones de nuestro país. Para aquellos que no conocen la empresa, les comentamos que Stoller Argentina pertenece al grupo Stoller International. Es una compañía norteamericana dedicada a la nutrición vegetal que se fundó en 1990 con Jerry Stoller. Desde los comienzos, Stoller aporta conocimientos, productos y servicios con el objetivo de maximizar la producción de los cultivos. Siempre estuvo enfocada al productor y a que el productor tenga una mejor calidad de vida. En el día de hoy, en este taller, vamos a exponer y analizar estrategias de nutrición y conducción del cultivo de poroto, y lo que estamos invitados acá es a compartir, a preguntar y hacer un buen feedback durante esta hora y media que tenemos para disfrutar y aprender. Antes de presentar a nuestro disertante, les comento que estaremos recibiendo las preguntas que tengan a través del chat en el icono que tienen de Q y A. No en el chat general, sino escriban sus preguntas en el icono de Q y A. Muy bien, a continuación les presentamos a nuestro disertante. Ahora sí, Wenceslao Tejerina, especialista en nutrición de cultivos, quien nos acompaña desde hace, ¿cuánto ya, Wenchi? Un par de años trabajando con nosotros. Sí. Hemos hecho muchas cosas en los cultivos más importantes, en soja, en maíz, en trigo, y ahora en poroto. Estamos haciendo muchas cosas. Wenchi es de la zona centro de Argentina, es el líder, el dueño y el capo de agroestrategias, que tiene ya, ¿cuánto? 20 años en el mercado, estudiando todas estas interacciones en el tema de nutrición, de suelos y de plantas, en varios cultivos, ¿no, Wenchi? Así es, sí, tratamos de trabajar bien, por lo menos lo intentamos, digamos. No, de seguir aprendiendo, Bueno, Wenchi, cuando vos quieras, entonces arrancamos con la presentación. La dinámica que está propuesta para hoy es tratar de que sea tipo taller. Es difícil hacerlo así en manera virtual, pero bueno, vamos a ir haciendo preguntas y cualquier cosa te voy interrumpiendo. ¿Dale? Bueno, decime en principio si se ve bien la presentación, si está todo ok. Sí, perfecto. Bueno, buen día para todos. Como les decía Agustín, mi nombre es Wenceslao Tejerina, soy ingeniero agrónomo, soy titular de la consultora Agroestrategias. Y bueno, un poco agradezco a Stoller la invitación para este taller, donde, bueno, charlaremos un poco e intercambiaremos a ver si realmente se puede potenciar el rendimiento de poroto, siempre desde una perspectiva de la nutrición de cultivos. Así que bueno, los invito a la presentación. Como les dijo Agustín, vamos a tratar de que sea un taller, así que las dudas que tengan se las van consultando a él y vamos a ir tratando de resolverlas durante la charla. En principio les quiero contar de dónde vengo para que sepan, digamos, mi punto de vista, qué es lo que estoy presentando y demás. Como les decía recién, soy titular de la consultora Agroestrategias. Agroestrategias está en Rosario, provincia de Santa Fe. Y bueno, trabajamos en todo lo referente a nutrición de cultivos. No hacemos otra cosa y no sabemos de otra cosa, sabemos de eso. Hace, sí, más de 20 años que trabajamos. Agroestrategias se fundó en 1999. Y un poquito para que tengan un resumen de las actividades que realiza Agroestrategias. En principio, asesoramos en nutrición de cultivo a productores pequeños, medianos y grandes.
Tenemos un laboratorio en Rosario de análisis de suelo y análisis de tejido, que en principio, digamos, funcionó a las órdenes de los trabajos de agroestrategia y ahora estamos tratando de abrirlo al público en general. Una actividad más nueva es la realización de ensayos de productos, ensayos de eficacia, siempre en lo referido a nutrición de cultivos. Estamos haciendo ensayos de eficacia de productos y muchos de esos ensayos sirven para la inscripción de productos en SENASA. Hacemos capacitaciones, como en el caso de hoy, y bueno, y asesoramos a empresas proveedoras de insumos. Dicho esto, nosotros los que trabajamos en una especialidad caemos generalmente en el error en creer que nuestra especialidad es la más importante de todas y con eso solucionamos todos los problemas de cultivo. Voy a tratar de no caer en ese error durante la charla. La idea, verán, es, digamos, integrarlo al resto del manejo del cultivo. Yo sé que la nutrición es uno más de tantísimos factores dentro de un sistema tan complejo como estos. Y entonces, bueno, la idea es esa, un poco integrarlos. Nuestros cultivos y nuestras plantas son una fábrica de carbohidratos. Ese concepto me gusta verlo así, me gusta muchísimo. Nosotros, los que nos dedicamos al campo y los que tenemos cultivos, tenemos una fábrica que utiliza como insumo principal la luz, el agua y el dióxido de carbono, y tenemos que hacer todo para potenciar esa fábrica, como hace toda persona que tiene una. Creo que somos muy buenos en general, y hablando ya fuera de poroto, en general en el manejo de cultivos, el productor argentino es muy bueno y muy eficiente en esta fábrica. Sí es clarísimo que podemos hacer muchísimo más. Ya metiéndonos un poquito más en nutrición de cultivos, la verdad es que hace tiempo cuando yo vi este concepto, este porcentaje me llamó la atención, y para meter en contexto todo lo que vamos a hablar, el 95% de la materia seca de las plantas está constituido por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Miren el gran porcentaje de carbono, hidrógeno, oxígeno. El 5% restante son todos los nutrientes de los que vamos a hablar después. Un poco menciono esto porque lo que nosotros tenemos que hacer, nuevamente lo menciono, es potenciar, digamos, esa fábrica de fotoasimilados, potenciar, digamos, nuestra maquinaria fotosintética en los cultivos. Y un poco de eso vamos a ahondar en esta charla. Para poner en contexto nuevamente esto y yendo ya a situarnos en poroto, un poco un diagnóstico de la situación. Vamos a hablar y el taller dicta sobre cómo potenciar los rindes y vamos a ver realmente si hay algo que potenciar. Sabemos que los rendimientos de poroto máximo en ambientes controlados pueden alcanzar los 6.000 kilos por hectárea. Se alcanzan rendimientos máximos a campo de 3.300, pero sabemos que el rendimiento promedio es de 1.400 kilos. Nuevamente, como ocurre en todos los cultivos, y este gráfico, aquellos que ya me han escuchado alguna vez, lo presento siempre, esta es la torta del 100% del potencial de rinde de los cultivos, y en general en todos los cultivos, lo que somos muy buenos produciendo y defendiendo es este 35% de rinde, ¿sí? Hay un 35% del rinde potencial de todo cultivo en el que somos muy buenos defendiéndolo. Y fíjense, en realidad todo esto es, bueno, la producción promedio actual y todas las pérdidas por estrés biótico. O sea, hay un 11% de pérdida que nosotros defendemos de plagas, malezas, enfermedades, etc. Pero fíjense, hay un 65% de la torta del potencial de rinde que nosotros perdemos por estrés abiótico. Esto últimamente se empieza a poner de moda, se empieza a hablar de estrés abiótico y se empieza a hablar mucho de estrés. Yo no estoy proponiendo en esta charla, digamos, captar el 65%, sería una locura, pero sí creo que una vez, digamos, conocido el manejo general de un cultivo, lo que podemos hacer, y creo que podemos hacer mucho, es captar algo de este 65% para sumarlo a los rendimientos nuestros de campo. Después avanzaremos un poco en este tema. También me gustaría mencionar algunas cuestiones propias de poroto para
para luego ver cómo podemos actuar, digamos, en este sentido para potenciarlas. Sabemos que el poroto tiene baja capacidad fotosintética, elevada tasa transpiratoria, tiene un sistema radicular reducido, poco agresivo, eso es conocido, todos los que en algún momento hemos trabajado en poroto vemos que el sistema radicular de poroto, la verdad es que es bastante escueto, tiene baja tolerancia al encharcamiento, y bueno, hay un estrecho rango de tolerancia, ¿sí?, a las temperaturas, donde hay muchísimos factores y procesos que se detienen a muy bajas temperaturas y a muy altas. Quiero antes de comenzar, contarles cómo entiendo yo el concepto de nutrición balanceada. La verdad que ese concepto, en que un momento hablábamos de fertilización, el de fertilización se transformó al de nutrición, y la verdad que el de nutrición ahora nos queda, o por lo menos en agroestrategia, nos queda chico. Nosotros entendemos que un concepto extendido de nutrición involucra a todos los ítems que están abajo, a la fertilidad química, a la fertilidad física, a la microbiología de suelos y a la sanidad. Dentro de la integración que nosotros hacemos con el resto del manejo del cultivo, hay muchísimas cosas de la química que empezamos a entender cuando nos metimos en la física de suelos. La cuestión sanitaria está muy relacionada con el resto de la nutrición. No sé, por citar un ejemplo, por ejemplo, los fosfitos son algunos de los productos que tienen, digamos, algún efecto sanitario y que están dentro de lo que se llamaría nutrición de cultivos. Y bueno, un descubrimiento, la verdad que relativamente nuevo para nosotros, aunque lo conocíamos y lo veníamos hablando y mencionando permanentemente, es la microbiología de suelos. Como último punto de esta exposición, les voy a mostrar lo que nosotros estamos haciendo al respecto. Por lo pronto, arrancaremos con la fertilidad química. En este sentido, lo que les propongo, gente, es que hagamos análisis de suelo. La verdad es que aunque la utilización de análisis de suelo viene en aumento, cada vez hacen más análisis de suelo, Argentina hace muy pocos análisis de suelo. No solamente yo, sino muchos técnicos venimos bregando porque se hagan más. Y la verdad es que como, yo pongo esta receta de médico, la verdad es que como que ustedes vayan al médico y el médico le recete medicamentos o le recete alguna cosa sin hacerle ningún tipo de análisis. Yo creo que cualquiera de ustedes se retiraría de ese médico y no iría nunca más. Y bueno, no entiendo por qué en el agro y en la nutrición de cultivo en particular esto no pasa. Empezamos a hablar de fertilización, de estrategias de fertilización, sin saber, sin tener un análisis de suelo y sin tener un diagnóstico. Les digo, nosotros trabajamos en toda la Argentina y la verdad es que este es un tema que no escapa a ninguna zona y a ningún tipo de productor. Nos pasa con productores chicos, con medianos y con grandes. Les preguntamos sobre estrategia de fertilización, qué estrategia de fertilización utilizan, y en realidad, cada vez que le preguntamos si hacen análisis de suelo, es muy poca la gente que contesta que sí. Así que les propongo que muestremos y que tomemos análisis de suelo. Este es un análisis de suelo típico, completo, de los que realizamos nosotros. Como les mencioné en un principio, nosotros entendemos que la nutrición balanceada es un concepto que arroja muchísimas ventajas y tiene muchísimas virtudes, y entonces promovemos el uso de este tipo de análisis muy completo. Verán que determinamos pH, determinamos conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, porcentaje de saturación de cada uno de esos cationes, una determinación de materia orgánica, nitrógeno total, bueno, los valores ya más comunes de nitrato, de fósforo. Fíjense que fósforo determinamos 3 métodos distintos, esto en la charla después lo mencionaremos. Todos los cationes, potasio, calcio, magnesio, determinamos azufre y muchos micronutrientes, así como sodio. Tratamos de hacerlo gráfico, como para que muchos productores y técnicos lo interpreten, porque ese es un segundo problema que estamos viendo, que la gente hace análisis de suelo, pero que no sabe interpretarlos. Así que bueno, ahora me pongo más exigente y no solamente les propongo que hagamos análisis de suelo, sino que aprendamos a interpretarlo. Pero bueno, no quiero ser tan exigente y no quiero que se escapen de la charla por tanto pedir. Así que les quiero mostrar algunos análisis, seleccioné algunos análisis de suelo, de Salta, de Jujuy, como verán, del norte. Un poco la idea de esto es, cada una de estas líneas es un análisis de suelo de 0,20 centímetros de profundidad. La idea de esto es mostrarle la variabilidad de los ambientes en el norte,
pH muy alcalinos, ¿sí? Fíjense, de 7,7, y pH un poco más ácidos, de 6, cercanos a 6, digamos un rango muy amplio de pH. Diferentes capacidades de intercambio catiónico, esto en parte demuestra que hay mucha variación en coloides, en arcillas, en contenidos de materia orgánica. Fíjense justamente las variaciones en materia orgánica, tenemos materia orgánica de 1 y tenemos materia orgánica de 3, tremendas variaciones. Una cosa nueva que sucede es el norte en general tenía muy buenos tenores de fósforo. Estamos viendo que eso viene ocurriendo como ocurre en toda la Argentina. Los tenores de fósforo excelentes que tenía el norte hace 25 o 30 años, cuando yo empecé a trabajar en el norte, ya no son lo que eran. Empezamos a detectar algunos valores de, por ejemplo, 13 partes por millón de fósforo Bray, fíjense 20, ¿sí? Aunque siga habiendo valores altos. Esto me gustaría que siempre, estas determinaciones de fósforo las relacionemos siempre con pH. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán que el fósforo tiene distinta disponibilidad en función del pH. Nos pasa permanentemente que nos piden determinaciones en laboratorio de fósforo sin la determinación de pH, y la verdad es que nos parece una incongruencia porque, bueno, porque fíjense, a lo mejor nos pasa con otros clientes, pH de 30 partes por millón de fósforo a un pH alcalino es deficiente, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que hay que tener en cuenta. Empezamos a ver algunas deficiencias de azufre, también en algunos ambientes de algunos lotes, y de micronutrientes también, fundamentalmente de zinc y de hierro en lotes del norte. Un poco, quería hacerle un panorama general de lo que estamos viendo en el laboratorio, de todo lo que estamos relevando del norte. Un repaso por cuáles son los porcentajes de absorción por las raíces de los nutrientes. Fíjense, nitrógeno, potasio, azufre. En general, absorben entre el 50 y el 70%, 40% del nutriente en suelo. Esto es lo que absorbe por las raíces. Y sabemos, el resto de los nutrientes, una baja eficiencia de absorción. ¿Sí? Por ejemplo, el fósforo es conocido, fertilizantes fosforados que se apliquen a suelo tienen en general, depende de las condiciones, pero una absorción en un rango que va de un 10 a un 30% como máximo para ese cultivo. Ni hablar de los micronutrientes, fíjense la poca absorción que tienen por suelo, por eso hay que tener siempre, una vez que se habla de fertilización y de recomendaciones de fertilización, en cuenta estos porcentajes para calcular la eficiencia cuando se aplican fertilizantes. Otra cosa que me parece muy interesante recordar es la movilidad de nutrientes en el suelo, nutrientes móviles y nutrientes inmóviles. Esto está caracterizado así, aunque hay nutrientes intermedios que son poco móviles y demás, pero a manera de graficarlo y de que lo tengamos claro, el que conocemos muy bien es el nitrógeno móvil, ¿sí? Y el que también conocemos bien es fósforo inmóvil. Por eso el fósforo se aplica localizado y en el caso del nitrógeno no hace falta, un poco por la movilidad de los nutrientes en el suelo. Y repasando un poquito los procesos de cómo se absorben los nutrientes en la planta, esto es un corte de una raíz, y fíjense, tenemos tres procesos. Flujo masal, el flujo masal son aquellos nutrientes que la planta absorbe junto con el agua. Es el caso conocido del nitrógeno. ¿Por qué repaso esto? Porque quiero acá volver a la integración que hablé en un principio y pensar lo siguiente: si tenemos mayor exploración radicular, vamos a tener sin duda una mayor captación de nutrientes por cualquiera de los mecanismos que fuera, y sin duda por flujo masal la absorción de agua y nutrientes. Cualquier estrés que tengamos en la planta, asimismo, recuerden que esto es por evapotranspiración, la absorción de nutrientes y agua por flujo masal. Cualquier estrés hídrico o térmico que yo tenga en la planta en la que cierre los estomas, deja de tomar agua y deja de tomar todos aquellos nutrientes que son móviles, ¿sí? Aclaro esto porque tenemos muchísimas consultas en aplicaciones de nitrógeno, en cultivos que vemos que están estresados y con los estomas cerrados. Asimismo, bueno, un poco para repasar, también el caso del fósforo, por ejemplo, que se absorbe por difusión. Y bueno, en el caso del tercer mecanismo, que es de intercepción radicular, sería que la raíz tiene que crecer y tiene que desarrollarse para tocar el nutriente y absorberlo. Por ejemplo, muchos micronutrientes,
Entonces, cualquier problema de crecimiento radicular, ya sea temperatura, ya sea problemas físicos, del tipo que fuera, lo que van a hacer es redundar en una menor absorción de los nutrientes que nosotros tenemos en el suelo. Una vez mencionado el tema de diagnóstico e invitarlos a que lo hagan, digamos, y a que lo podamos tener los datos, digamos, de nuestro campo, lo que nosotros necesitamos saber un poco es cuáles son los requerimientos del cultivo. En este caso, pongo algunos datos del INTA Cerrillo de Salta, de Adriana Ortega. Acá, digamos, verán las extracciones de distintos nutrientes para distintos tipos de porotos, ¿sí? Fíjense cómo los porotos negros tienen absorciones mayores de nutrientes que los porotos blancos. Bueno, y debajo hay un promedio de todos estos requerimientos que después vamos a utilizar. Así como los requerimientos, ¿sí? Nosotros necesitamos saber qué requerimientos de nutrientes vamos a tener por parte de nuestro cultivo de poroto. Lo segundo que necesitamos saber es en qué momento el cultivo absorbe en gran cantidad estos nutrientes. Y la verdad es que, para mi sorpresa, yo debo aclarar que bueno, como les dijo Agustín, yo soy de Rosario y soy del centro de Pampa Húmeda. Mi especialidad son cultivos más tradicionales. No soy especialista en poroto, pero bueno, hemos hecho algunos trabajos en poroto y la verdad que la fisiología de la planta es muy parecida. Pero bueno, un dato que me sorprendió es el momento en el que el cultivo de poroto comienza el gran consumo de nutrientes, que es a partir de prefloración, floración. La verdad que bastante tarde en el ciclo empieza el pico de consumo de casi todos los nutrientes, fíjense. Esto un poco nos determina los momentos en los que la planta, digamos, consume y en los momentos en que nosotros tendríamos que tener los nutrientes incorporados a suelo o pensarlos en aplicar al cultivo porque empieza, digamos, la tasa de absorción más importante. Un poco cuando hablamos, y ahora ya hablando de criterios de manejo en fertilización, en este caso fertilización nitrogenada, la verdad que en parte le propongo, y no sé también por qué sucede esto, muchas veces la fertilización se define mucho tiempo antes de la siembra en un escritorio. Es muy común esto, se propone hacer un cultivo, se planifica. El resto de los monitoreos que se hacen sobre plagas y enfermedades se hacen sobre el ciclo del cultivo y se van tomando decisiones en la medida que el cultivo avanza, pero parece ser que con la fertilización eso no ocurre. La fertilización, como les dije antes, se define muchísimo antes y casi no se toca eso, no se modifica, y la verdad es que no tendría que ser así. Les propongo un poco repensar eso. La verdad es que nosotros sí lo que vamos a hacer es proponernos un cultivo, proponernos un objetivo de rinde. Para eso planteamos recién los requerimientos de cultivo que nosotros necesitamos tener. Planificar, sin duda, es importantísimo la nutrición, pero monitorearlo desde un punto de vista nutricional. Muchísimas deficiencias de nutrientes se ven en los cultivos la muestran, y nosotros tenemos tiempo todavía de hacer mucho durante el ciclo del cultivo. Un poco van a ver que en el resto de la charla siempre lo que voy a proponer es que miren el cultivo, vean la problemática que tienen y actúen en consecuencia en lo referente a nutrición de cultivo. Pero bueno, yéndonos a fertilización nitrogenada, un poco lo que le propongo, y vamos a avanzar en esto, porque me parece que el nitrógeno es un tema que mucho tenemos para hacer en poroto. En este caso, propuse un objetivo de rinde de 3.000 kilos, que sé que es exigente, pero bueno, para 3.000 kilos de poroto nosotros necesitamos aproximadamente 60 unidades de N. Esto lo saqué del promedio, digamos, de porotos blancos y de porotos negros que les mostré antes. Sabemos que la fertilización nitrogenada incide tanto en el rendimiento como en la calidad. Siempre estamos acostumbrados a manejar nosotros nitrógeno relacionado con rendimiento, pero sabemos que en poroto todo lo que sea gramaje y demás es importante, y sabemos que el nitrógeno tiene una gran incidencia en eso. ¿Cuáles serían las estrategias, digamos, de fertilización con N? ¿Sí? Sin duda esto va a depender en parte de lo que le hablaba antes, del ambiente, de las expectativas de rinde, de los precios del cultivo, etc. Y me parece que como estrategias de N, de fertilización con nitrógeno en poroto, tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas. Y un poco lo que les decía recién, vamos a ahondar en esto ahora.
Pero sin duda la inoculación es una herramienta clave para poroto y para todas las leguminosas, aunque el poroto sabemos que es un cultivo medio promiscuo que toma bacterias que estén naturalizadas en el suelo. Está comprobado que aquellas bacterias que están naturalizadas no son las más eficientes. Es verdad que producen nódulos y que fijan, pero no lo hacen tan eficiente como aquellas que podemos proveer mediante la inoculación. Así que les propongo que inoculen el cultivo de poroto, sí o sí. Vemos muchísimos problemas de inoculación, no solamente poroto, sino en el resto de las leguminosas. Asimismo, analizar la fertilización con nitrógeno a suelo, ¿sí? O foliares, verán que propongo las dos. Esto lo vamos un poco a analizar en función del diagnóstico que yo tenga de suelo. Vamos a analizar ahora un caso en particular. ¿Y qué es lo que vamos a analizar? Nosotros lo que estamos viendo es que hay un proceso de mineralización de materia orgánica que aporta muchísimo nitrógeno a suelo, y en función de este aporte, el proceso de fijación simbiótica se puede ver afectado, se puede dar o no, y los cultivos pueden abastecerse del nitrógeno que aporte este proceso. Como última estrategia, y les digo, nosotros estamos haciendo una serie de ensayos ahora muy interesantes. Hemos visto que la incorporación de microorganismos, digamos, que aporten nitrógeno es muy importante y me parece que va a ser una herramienta muy valiosa en el futuro. Como les decía recién, vamos a trabajar en esto. Vamos a ir a un caso real y les quiero mostrar cuál es la problemática que nosotros estamos viendo con respecto a nitrógeno en muchos lotes. Vamos a hacer un ejemplo de esta primera muestra que tiene una materia orgánica baja de 1,03%, como verán acá como se la estoy mostrando. ¿Cómo funciona el proceso de fijación simbiótica? Ustedes lo saben, es una bacteria que infecta la raíz, que produce un tumor, que es el nódulo. Ese nódulo lo que hace es fija nitrógeno del aire y se lo provee la planta, y es una simbiosis, por lo tanto recibe alimento el nódulo. Entonces se benefician ambos organismos. Es importante destacar que cuando hay mucho nitrato en el suelo, a la planta energéticamente le conviene más tomar ese nitrato del suelo que involucrarse en todo este proceso de nodulación, digamos, de que la bacteria lo infecte. Energéticamente es mucho más ahorrativo tomar el nitrato de suelo. En soja está comprobado que con 60 unidades de N en suelo se empieza a afectar la nodulación. No sé el número, digamos, preciso para poroto, pero tiene que andar alrededor de ese mismo valor. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que cuando hay valores muy altos de nitrato en suelo, ¿sí? Esto está expresado en nitratos, yo les hablaba de 60 unidades de N, esto habría que pasarlo a nitrógeno de nitrato, pero cuando ustedes tengan valores altos de N en suelo, tengan en claro que el proceso simbiótico, como les decía recién, la FBN se va a ver afectada. Eso en parte lo que promueve en resultado es que muchos de los técnicos caigamos en el error de decir que el proceso de inoculación es errático, que a veces tiene respuesta y a veces no. Realmente ocurre eso, hay veces que responde y hay veces que no responde, pero en parte y mucho de la consecuencia es por esta cantidad de nitrógeno que puede haber en el perfil del suelo. Así que les digo, ténganlo en cuenta. Lo segundo que les quiero demostrar un poco es, nosotros estimamos la mineralización de la materia orgánica en suelo, o sea para nuestras recomendaciones de fertilización, Benchi, no solamente... Sí, perdón, Agustín. te hago una pregunta, ya que Sí. estamos hablando de nitratos. Lo que solemos hacer acá en el norte son barbechos de cobertura, con mucha paja. Se acumula, la verdad, que es una cobertura espectacular, lo que estaría aportando grandes cantidades de carbono también. Sí. Y a mí me parece como estrategia es muy bueno porque tenemos una reducción importante, muy significativa de la temperatura del suelo, y también tenemos una acumulación de agua mucho más eficiente, por supuesto. Okay. En el caso de los nitratos, ¿qué opinas vos? Porque había una pregunta de la dinámica del nitrógeno. Supongo yo que habiendo acumulado carbono y habiendo usado un nitrógeno de la mineralización
durante el periodo de crecimiento de esas gramíneas, hay nitrógeno que se está quelatando, digamos, entre paréntesis, en materia verde, que después pasa a materia seca, que se va a ir descomponiendo durante el periodo del cultivo del poroto. ¿Eso lo ves positivo? ¿Y cuál sería la relación también? Yo supongo que baja ese nivel de nitrato, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, y cómo impactaría positivamente o negativamente en una nodulación favorable. Ok, bueno, muy bueno que lo traiga a colación. Nosotros estamos trabajando con eso en lo que son cultivos de cobertura, en otros cultivos, que ocurre algo parecido antes de la siembra de algún cultivo, lo estamos teniendo en cuenta. Lo que sucedería ahí es que sí, captaría, digamos, ese barbecho anterior, algo del nitrógeno disponible. Recordemos que mineralización de materia orgánica se da por microorganismos del suelo, ¿sí? Fundamentalmente, y tiene que haber, por supuesto, materia orgánica, sin duda, que es la que se mineraliza, pero tiene que haber fundamentalmente temperatura y humedad. Entonces, en la medida que nosotros avancemos en el ciclo del cultivo, recuerden que esto es un nitrógeno que va a estar disponible en el ciclo del cultivo, la mineralización de materia orgánica. Eso es un concepto que hay que tener claro. O sea, yo cuando hago un análisis de suelo, saco una foto de la situación que yo tengo de suelo en ese momento, en este caso particular, tengo 86,6 partes por millón de nitrato y tengo 1% de materia orgánica. Acá está expresado en nitrógeno total. Entonces yo hoy, digamos, tengo disponible este nitrato en suelo, 86,6, ¿sí? El proceso de mineralización se va a poner disponible a lo largo del ciclo del cultivo. Esto les vuelvo a decir, una cosa que yo tengo que tener en cuenta y tengo que tener en la cabeza. Y va a suceder en la medida que yo tenga temperatura y humedad. Si alguno de esos factores falta, el proceso de mineralización de materia orgánica no ocurre. Entonces, un poco, Agustín, volviendo a tu pregunta, es verdad, si yo tengo un barbecho que, por ejemplo, tiene alguna maleza o algún cultivo o lo que fuera, que lo que hace es consume nitrógeno, sin duda me va a ayudar a mejorar esta problemática que decía de grandes cantidades de nitrógeno al inicio de la siembra del poroto, que complicaría el proceso de fijación biológica. Pero bueno, depende cuando se queme. Acuérdense que ahí ocurre un proceso que se llama inmovilización, o sea, aparte de ese nitrógeno que está en suelo, si tengo una planta que tiene una relación alta carbono-nitrógeno, necesita nitrógeno para descomponerlo, entonces toma ese nitrógeno del suelo, mientras descompone ese rastrojo de alta relación carbono-nitrógeno, pero luego lo va a poner totalmente disponible en el ciclo de cultivo. Entonces el proceso de inmovilización es momentáneo y yo me parece que esta práctica ayuda a sacar algo del nitrógeno, esto que tenemos disponible en el suelo. Pero bueno, la verdad es que tendríamos que empezar a medirlo, sin duda, cuánto hay disponible, cuánto se llevó el cultivo y cuánto va a liberar ese proceso de inmovilización. Yo creo que nosotros en algunos cultivos lo medimos a eso y lo estamos viendo. Pero bueno, en este caso lo que me parece también importante recalcar es que mucho de lo que nosotros estamos viendo, un poco el cálculo venía a cuento de esto, nosotros lo que estamos viendo es que muchos de los rindes potenciales de poroto se están dando por el nitrógeno y por el nitrógeno que está proveyendo a la materia orgánica a través del proceso de mineralización, ¿sí? Entonces, un poco para bajarlo a tierra y para no confundir tanto, yo lo que quiero mencionar es, hagamos un análisis de suelo, veamos la materia orgánica que tenemos al inicio del cultivo de poroto, cuánto nitrógeno tenemos también, y sacar alguna cuenta como que es la que vamos a sacar ahora, ¿sí? Para ver qué decisión y qué estrategia con nitrógeno podemos hacer. Un poco voy a eso. Miren, perdón, voy a ir para atrás. Ahí está, les mencionaba, vamos a hacer un ejemplo para, miren, de los dos casos que yo les mostraba, vamos a hacer un ejemplo para un lote que tenga 1% de materia orgánica y vamos a hacer un ejemplo para el lote que más tiene, que tiene 3,9. O sea, tiene muchísima más materia orgánica que este lote. Entonces vamos a hacer un ejemplo para cada uno. Fíjense un poco el ejercicio que nosotros hacemos. Nosotros estimamos, y esto probablemente en algunos ambientes sea mayor, una mineralización en un cultivo de poroto en verano de 4,5%. O sea, nosotros estimamos que el 4,5% de esta materia orgánica se va a mineralizar. Hacemos algunos cálculos con estos valores de densidad aparente, ¿sí? Sabemos la profundidad de los datos de los análisis,
Y fíjense, acá abajo está detallado, tenemos el nitrógeno de nitrato que estábamos midiendo acá, es 86,6, transformándolo a nitrógeno de nitrato a esta profundidad y a esta densidad aparente se transforma en 48,8, casi 50 unidades de N. Fíjense qué cerca que estábamos del valor de 60 que yo les decía que sería problemático para la fijación biológica de nitrógeno en este caso. Y a esto le sumaríamos el nitrógeno, digamos, que pondría en disponibilidad la materia orgánica a través de la mineralización. Esto hace un total de 109 kilos de N por hectárea que tendríamos disponible con estos dos factores. Nosotros lo que hicimos, yo lo que hice para esta charla es mostrarles, esto es una recomendación de fertilización que nosotros hacemos. Fíjense, es el mismo análisis que estábamos trabajando recién. Acá está, 1% de materia orgánica. Proponemos un rinde objetivo de 2.500 kilos de poroto. Y en esto lo que nos surge es que necesita 110 kilos de urea. ¿Sí? La baja materia orgánica lo que hace ahí es aporta nitrógeno, pero no logra abastecer los 2.500 kilos de poroto como rinde objetivo. Acá está el porcentaje de mineralización que estamos calculando, 4,5. Es verdad que nosotros estamos calculando una eficiencia en el uso de la urea, como les mencionaba antes, porque no todo el 100% de la urea que se aplica, que el cultivo la toma, entonces trabajamos nosotros con una eficiencia, porque si ustedes calculan que en realidad requiere 25 kilos de N, ¿sí? Serían aproximadamente 50 kilos de urea, pero estamos calculando que una aplicación de urea al voleo en poroto puede tener una eficiencia de 50%. Pero bueno, vamos con el segundo caso. Vamos a hacer un ejemplo igual con 3,09% de materia orgánica. Fíjense, en este caso la mineralización de suelo, este análisis tiene un valor de nitrato en suelo menor, pero fíjense a cuánto llega casi a 200 kilos de N, en este caso mineralización más nitrógeno de suelo, y en este caso para el mismo rinde objetivo no hace falta nitrógeno, ¿sí? Nada. ¿Sí? Entonces un poco, bueno, digamos, sorprendentemente aparece alguna deficiencia de potasio en este lote para este rinde objetivo. Pero un poco más allá de eso, yo lo que les quiero mencionar es, fíjense, por qué, y haciendo un poquito detallado el diagnóstico y haciendo algún cálculo más, por qué hay lotes en los que yo estoy teniendo respuesta a nitrógeno y por qué hay lotes en los que no estoy teniendo respuesta a nitrógeno. Depende un poco de todos estos factores, fundamentalmente de los contenidos de materia orgánica de nitrógeno que yo tenga en el suelo. Y en este caso me parece súper importante hacer este ejercicio para que ustedes vean en qué caso tendría que fertilizar o no con nitrógeno, o en qué caso tendría que, por ejemplo, inocular o no. Si yo tengo altos contenidos de N en suelo y es inevitable eso, esa es la foto que yo tengo al inicio de la siembra del poroto, tendría que optar por aportar el resto del N para potenciar los rindes con una fertilización nitrogenada. ¿Está claro? En el caso que tenga que el barbecho anterior me haya consumido el nitrógeno, que tenga buenas condiciones entonces para inocular, tendría que aprovechar el proceso de la fijación biológica, que es súper interesante y que aporta gran parte de lo que el cultivo necesita para potenciar los rindes. ¿Sí? Espero haya quedado claro eso. Me parece que el nitrógeno en el norte podemos hacer muchísimo con eso. Y no solamente nos ocurre con poroto, la verdad es que cada vez que trabajamos en algún cultivo en el norte, y nos pasa con maíz, nos pasa con algodón, ¿sí? Nos dicen que las respuestas a nitrógeno son erráticas, y empezamos a hacer este trabajo de diagnóstico y de cálculo de cuánto es la mineralización de materia orgánica, y la verdad que encontramos respuestas. Estamos determinando por ambiente qué ambiente fertilizar y qué ambiente no. Y bueno, estamos viendo también muchísimos problemas como les decía antes, de nodulación, ¿sí? Y muchos de estos problemas de nodulación no solamente en poroto, los vemos en garbanzo, los vemos en alfalfa en el norte, lo vemos en soja, y muchos están dados por estos contenidos altos de nitrógeno con los que se inician los ciclos del cultivo. Como ejemplo, les muestro, hicimos algún trabajo donde lo que tratamos fue, una vez hecho el diagnóstico anterior y habiendo entendido eso, lo que hicimos fue aplicar, esto es un testigo, fíjense, esto es un monitoreo con un análisis foliar, y en este caso les pido se queden en el nitrógeno.
Lo que tratamos de hacer fueron monitorear distintos tratamientos. Esto es un testigo, fíjense, nos daba 3,86% de nitrógeno en un análisis foliar. Le aplicamos un producto que es cobalto y molibdeno. ¿Por qué le aplicamos cobalto y molibdeno? Porque cobalto y molibdeno, en realidad lo que queríamos comprobar era potenciaba el proceso de fijación biológica del nitrógeno. El cobalto es un nutriente que está en la legemoglobina, que es el pigmento rojo que tienen los nódulos, y el molibdeno participa de dos enzimas, de la nitrato reductasa y de la nitrogenasa. Bueno, y una de ellas participa activamente en la FBN. Después lo que hicimos fue trabajar con cepas de productos inoculantes, aplicando como inoculante, y en uno lo que tratamos de hacer es aplicar inoculante y potenciarla con cobalto y molibdeno. Y la verdad que más allá de los resultados de cada uno de los tratamientos, lo que nosotros vimos es que en todos los casos siempre mejoramos el valor de nitrógeno del testigo, ¿sí? Que era el manejo tradicional que se hacía. Entonces, la verdad que esto es bastante satisfactoria porque en la medida que podamos hacer el análisis que hicimos antes y tener ese diagnóstico, vimos que es bastante lo que podemos hacer al respecto y decidir nuestra estrategia en función de eso. Saliendo un poco de nitrógeno y un poco atendiendo a esta cuestión de la nutrición balanceada, les vuelvo a decir, fósforo, el norte no es lo que, en contenido de fósforo, lo que era, lamentablemente. Vemos en todos nuestros clientes que los tenores de fósforo se vienen cayendo a pedazos y les mostraba, algunos análisis ya dan valores de fósforo bajos, ¿sí? Es más, empezamos a trabajar por ambiente y lo que vemos es que en algunos ambientes esos valores que promedio del lote nos daban relativamente bien, cuando empezamos a determinar ambientes, el ambiente de baja tiene valores muy, muy bajos de fósforo, así que, gente, a incorporar fósforo en esto. El fósforo es la fuente de energía de la planta, es clave, para potenciar rendimientos en poroto, sin duda. Después vamos a hablar un poco de esto. El potasio, fíjense, en la recomendación anterior recién me apareció potasio. La verdad es que en general los valores de potasio en suelo son todavía buenos, pero prestemos atención, no solamente en el norte, en el resto de la Argentina lo que está pasando es un nutriente que nosotros estamos exportando en grandes cantidades de los sistemas y no lo estamos incorporando. Azufre, todo aquello, el azufre es un nutriente muy relacionado con la dinámica de la materia orgánica, entonces todos aquellos lotes en los que estemos perdiendo materia orgánica, y les digo, son la gran mayoría de aquellos lotes que estén en producción, están sufriendo deficiencias de azufre. Ahora les voy a mostrar un monitoreo que hicimos en donde el 100% de los valores nos aparecen bajos de azufre. Con el tema del azufre lo que se está diciendo es que el análisis del suelo no es una herramienta valiosa para la detección y para el aporte de azufre. Se habla de un concepto de ambiente deficiente de azufre. ¿Qué es el ambiente deficiente? Bueno, tiene que tener bajo valor de sulfato en el análisis de suelo, tiene que tener baja materia orgánica, como les mencioné recién, y lotes con muchos años de agricultura y o monocultivo. Si ocurren todas estas condiciones, habría que incorporar azufre a la estrategia de fertilización. Zinc, vemos muchísima más problemática de zinc. En general, el zinc se ve asociado siempre en lotes con poco desarrollo radicular. ¿Por qué? Por poco desarrollo radicular. Recuerden que el zinc es un nutriente que la planta lo toma por intercepción radicular, entonces, como les mencioné antes, en los mecanismos, si la raíz no crece por frío, por alta temperatura y demás, tenemos deficiencia de zinc. Puede no haber zinc en el suelo, un poco los rangos son una parte por millón cuando el extractante es DTPA, o 3, 4 cuando es Melich 3. Cuando tengo alto pH, lotes alcalinos tienen deficiencia de zinc y de muchos de los micronutrientes. Alto fósforo, cuando hay alto fósforo hay una interacción negativa con zinc. Y bueno, como les decía, inviernos extremadamente fríos, impedancia física, todo aquello que afecte el desarrollo radicular. Con respecto a boro en el norte, depende de la zona, puede haber desde toxicidad con boro, por altos valores de boro en los suelos, hasta deficiencia. Esto habría que, el análisis del suelo en este caso lo describe muy bien. La verdad que valores por debajo de una parte por millón nos están revelando que el boro está deficiente. Y bueno,
como un criterio adicional a todo lo que hablamos de nutrientes, lo que les propongo en general es que promovamos siempre el desarrollo radicular. Un poco vamos ahora a tratar ese tema. Les dije, esto es un relevamiento que nosotros hicimos de una gran... Sí, Agustín. Cumplo con las funciones de ser el reloj. Estamos a las 10 menos 10. ¿Llevamos 50 ¿Cómo? minutos? ¿Llevamos Sí. 50 minutos? Okay. Sí. Ok, gracias. Le voy a meter pata entonces porque vengo muy lento. Gente, bueno, miren, este me pareció interesante. Es un relevamiento que nosotros hicimos ya hace unos cuantos años mediante análisis foliares de muchísimos lotes, en 18 lotes de poroto, de todo tipo de poroto. Y lo que hicimos fue determinar cuál era la mayor probabilidad de nutrientes deficientes en todo esto. Fíjense lo que vimos. Sorprendentemente, todo lo que está rojo está deficiente, todo lo que está azul está en exceso, ¿sí? Y lo que está en negro en tipografía común es porque está en valores razonables. Acá abajo tienen los niveles críticos, promedios, ¿sí? Recuerden que esto hay tanto lote de poroto blanco como de poroto negro. Eso fue simplemente un screening. Y fíjense lo que vimos. El 100% de los lotes analizados tenía deficiencia de azufre. Un poco lo que mencionaba recién. Nos sorprendió eso, nos sorprendió muchísimo este tema del azufre. Vemos un casi 40% de lotes deficientes en hierro y deficientes en magnesio, los dos, ¿sí? El segundo, que viene por importancia. Vimos después un 28% de lotes con deficiencia de potasio, un 22% de lotes deficientes de fósforo, un 17% de lotes de N. Esto también nos sorprendió, la verdad que esperábamos que la deficiencia de nitrógeno sea mayor. Un 100% de lotes deficientes de molibdeno. Esto es un tema que, como les comentaba recién, sería muy importante en aquellos lotes donde yo estoy queriendo potenciar los rindes a través de la fijación biológica de nitrógeno. Y bueno, después de micronutrientes vimos relativamente bajas deficiencias de zinc y de cobre, pero estaban. Como adicional, lo que me gustaría que también veamos es que actualmente lo que se está analizando no son solamente los valores absolutos, como les relataba recién, cuáles son deficientes, cuáles están en exceso o cuáles están en buenos valores, sino la relación entre ellos. Tampoco quiero complicar mucho el tema, pero por ejemplo, en el caso de nitrógeno y azufre, todos los cultivos tienen una relación ideal. Si hay una relación ideal que tendrían que tener los cultivos de nitrógeno y azufre, por ejemplo. Es más, muchos de los fertilizantes que vienen formulados con una relación en función del cultivo donde se apliquen. Y fíjense que lo que estamos viendo es que hay un 40% que no cumple esta relación, o sea que está en realidad muy alta, por muy alto contenido de N en función del S que nosotros encontramos. Lo mismo nos ocurrió con la relación fósforo-zinc y con una relación potasio-magnesio. En esta última es muy común relacionar potasio, calcio y magnesio porque el mecanismo de absorción de la planta es el mismo. Entonces muchas veces compiten entre ellos y en general el que está en mayor cantidad promueve una deficiencia inducida del otro. Por eso es que se analizan las relaciones entre potasio, calcio y magnesio. Pero bueno, me pareció... Una pregunta sí, para ponerlo en la práctica, digamos, nosotros estamos acostumbrados a este tipo de análisis, muchos técnicos también, pero es como que nos cuesta ir del papel a la práctica, al lote. ¿Qué pasa cuando tenemos este desbalance? Digamos, el 67% de mis lotes que tiene un desbalance fósforo-zinc, una característica, ¿cuál puede ser? Lo mismo con nitrógeno, azufre y potasio, magnesio. ¿Te animás a darnos un ejemplo? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos ese desbalance? Bueno, digamos, en parte presenté estas relaciones porque, bueno, lo que quería mostrar un poco es esto que vos hablás, de los desbalances. Y justamente son importantes. Creo que nosotros, un poco la idea de este taller es dejarle algunos conceptos que entiendo yo, digamos, no son muy comunes y no lo estamos teniendo en cuenta. Cualquier desbalance de este tipo, Agustín, nos trae aparejado alguna consecuencia en el cultivo, ¿sí? Todos aquellos nutrientes que promuevan un desarrollo de materia vegetativa, como el nitrógeno, por ejemplo, si están en desbalance con el resto de los nutrientes, la planta se nos va a ir en vicio. Digamos, hablando en criollo, sucede eso. También lo que nos pasa es que, por ejemplo, con la relación fósforo-zinc, si nosotros tenemos altos contenidos de fósforo en relación al zinc, lo que nos va a provocar es una deficiencia inducida del zinc que tengamos en el suelo. Más allá de los valores que nosotros detectemos por análisis. Entonces, en realidad, nos sirve para las dos cosas, para ver desbalance en suelo,
que después, en planta, que después vamos a ver, no está solamente regido por nutrientes, en realidad está regido por hormonas. Pero bueno, los nutrientes participan activamente en ese balance hormonal. Pero también lo que nos puede indicar esto es que cómo modificar la estrategia de fertilización o cómo manejar los nutrientes para balancear estas relaciones, ¿sí? Un poco lo traigo a colación por eso. No centrarse solamente en el valor absoluto que nos da el análisis de suelo o el análisis foliar, sino tratar de lograr un balance, digamos, de suelo que permita que estas relaciones sean ideales, ¿sí? Yo traje acá algunas, pero hay muchísimas más. Perfecto. Y bueno, la verdad... Te hago la última pregunta, porque hay una relación ahí de magnesio y potasio y magnesio. Sí. En el caso del poroto es muy importante, digamos, la eficiencia en el uso del agua, porque siempre estamos limitados con la cantidad de oferta en el agua, y por otro lado con la calidad final, ¿no?, del grano y el tamaño del grano. ¿Vos crees que en la relación potasio-magnesio tiene un impacto negativo en ese aspecto? Mirá, bueno, después voy a mostrar algo de eso, pero en realidad ya te estás metiendo en la funcionalidad de los nutrientes y un poco de lo que voy a hablar más adelante. En realidad, vos estás haciendo hincapié en potasio y magnesio, ¿por qué? Magnesio, recuerden, es parte de la clorofila en la planta. Si nosotros no tenemos magnesio, lo que estamos haciendo es afectando todo el aparato fotosintético y la fábrica esa que yo les mencionaba en un principio que tenemos que potenciar. Y el potasio, sin duda, es un nutriente que participa en el cierre de estomas, entonces en la economía del agua, del cultivo de poroto. Sabemos que el poroto, digamos, es un cultivo que en general se maneja con el recurso agua relativamente escaso o mal distribuido, entonces tiene un manejo en el cierre estomático bastante importante. El potasio en eso es clave, y el potasio también es clave en el traslado de azúcares. Entonces, en realidad, esa relación potasio-magnesio a la que vos te referís, Agustín, tiene que ser perfecta y tenemos que tenerla muy clara. ¿Por qué? Porque nosotros, mediante magnesio, fotosintetizamos, ¿sí? No solo magnesio, digamos, pero en este caso para hacer hincapié en lo que estamos charlando. Con magnesio nosotros potenciamos la maquinaria fotosintética, porque es parte de la clorofila. El magnesio es parte de la molécula de clorofila, ¿sí? Bueno, y una vez que tengamos los fotoasimilados, nosotros lo que tenemos que hacer después con el potasio es trasladarlo a los destinos reproductivos, a nuestras flores, a nuestras chauchas, y eso es clave. Entonces el balance ahí tiene que ser perfecto. Más aún, como estoy diciendo antes, que el potasio también participa en el cierre estomático, así que fíjense la importancia de mantener esa relación excelente. Y fíjense que acá el 73% de estas relaciones están malas, están mal. Al que le interese, hay un sistema viejísimo que en Brasil se utiliza mucho, que se llama DRIS, D-R-I-S, que lo que hace es toma los análisis foliares como insumo, uno lo va cargando en función del cultivo en el que esté trabajando, y lo que les muestra es justamente cuántas de estas, hay muchísimas interacciones o relaciones entre nutrientes, y le muestra cuáles de estas relaciones están mal. La verdad que es un sistema súper interesante que en Argentina casi no se utiliza. Un poco traigo algunas deficiencia de nitrógeno, para ver un poco lo que nos mostraba nosotros, lo que nos mostraba recién el relevamiento que hacíamos foliar, deficiencia de ADN, deficiencia de azufre, ¿sí? Hoja nueva, un poco más verde limón. Esto nosotros hemos visto muchísimo en cultivo de poroto. La hoja más basal se ve oscura y la nueva se ve mucho más clara, verde limón, deficiencia clarísima de azufre. Algo que me gustaría aclarar, si ustedes ven esta deficiencia en los cultivos es porque realmente está ocurriendo, o sea, tienen que, si fuera posible, está mostrando la eficiencia y había que de alguna manera solucionarla, ¿sí? En este caso, ya una vez lanzado el cultivo, podemos hacerlo a través de algún fertilizante foliar. Me voy a apurar porque tengo muchísimo para hablar. En este caso, lo que nosotros hicimos, y simplemente se los traigo como para que vean que no nos quedamos solamente en el diagnóstico, en la técnica, lo que hicimos después de ese relevamiento foliar que hicimos fue tomar los 6 nutrientes que veíamos en mayor proporción deficientes, hicimos un fertilizante líquido y lo aplicamos en un ensayo. Estos son los rindes de la parcela. Pero bueno, aumentamos un 42,1% el rinde, ¿sí? En estos ensayos, aplicando todos los nutrientes que nosotros veíamos deficientes en ese relevamiento que hicimos. Este ensayo lo hicimos hace varios años en las balas altas. Pero bueno, hablamos de lo químico. No quiero dejar, y voy a pasar medio rápido, pero voy a avanzar medio rápido porque me parece súper importante la cuestión física de suelos. Entonces, en esta integración quiero mostrarles algo de esto.
¿sí? Fíjense, esto lo que estamos haciendo nosotros es, en la medida que tomamos la muestra, lo que estamos midiendo es compactación. Acá son 3 sitios, esto que aparece como RP 87, 86 y 85, es un trabajo por ambiente que estamos haciendo en algunos lotes, y lo que estamos midiendo, estos son los centímetros de profundidad, fíjense, 0, 1, 2, 3, 4, 5, estamos midiendo penetrometría en profundidad, y un poco para graficárselo, todo lo que aparece en rojo y en violeta es excesiva y severa compactación. O sea, fíjense, en los 5 centímetros en este lote, en 3 situaciones, da compactación excesiva y severa. ¿Sí? Acá está graficado. Tremendo, ¿sí? Les traigo un caso en particular y la verdad que lo estamos viendo muchísimo. Estamos viendo muchísimo. ¿Por qué nos metimos con esto? Porque empezamos a recomendar fertilizantes y empezamos a ver que no impactaba de la forma que nosotros veíamos. Empezamos a hacer calicata, empezamos a ver desarrollo radicular y fue clarísimo que había algún problema físico de suelo. Y bueno, junto con esto y paralelamente a esto, muchos productores nos decían que tenían muy buenos resultados con labranzas, no labranzas, digamos, labranza, sino un vigrocultivador, por ejemplo, entonces que se veían grandes mejoras en los cultivos por el uso de algún vigrocultivador y bueno, y la verdad es que se lo adjudicamos a esto. Y bueno, fíjense un poco de lo que yo les decía, la importancia del desarrollo radicular, más en un cultivo de poroto que sabemos que tiene un desarrollo radicular pobre, entonces si tuviera una impedancia física o un aumento en la densidad aparente, fíjense, estos son valores de densidad aparente 1,30, estamos midiendo en el norte de Córdoba, lo hemos medido en Salta, lo hemos medido en alguna parte de San Luis, densidad aparente de 1,50, tremenda densidad aparente, que hacen que haya muy poca porosidad, ¿sí? Acá un poco lo menciono, va a haber poca porosidad, poca acumulación de, digamos, las constantes hídricas se modifican, muy poca agua útil, o sea, los perfiles en realidad lo que pueden hacer es acumular muy poca agua porque tienen poca porosidad, ¿sí? La temperatura del suelo cambia, todo el manejo del aire, vemos muchísimos cultivos en anoxia, o sea, tiene tan poca porosidad por la alta densidad aparente, que lo que vemos es que cualquier lluvia satura el perfil de suelo, desplaza el oxígeno y vemos muchos cultivos que se ponen en condiciones de anoxia. Encima el poroto, que es un cultivo que no se banca los encharcamientos, esta situación la empeora y sin duda afecta a la nodulación, por ejemplo, o el proceso de fijación simbiótica de nitrógeno. Recuerden que el nódulo lo que hace es fija nitrógeno, pero que el nitrógeno que está en el perfil del suelo. Si nosotros tenemos algún problema físico del suelo, se va a ver modificado eso y lo va a impactar directamente, ¿no? Y de la temperatura también. Vimos recién que el poroto tiene baja tolerancia a temperaturas en los desarrollos, tanto de la parte aérea como de la raíz, y esto la verdad que lo físico del suelo lo afecta muchísimo. Empezamos a hacer mediciones con infiltrómetros, entendemos que cuando medimos infiltrometría, en parte resumimos todo un problema físico de suelo. Vemos, paralelo a esto, que estamos perdiendo calcio y potasio de los sistemas. Recuerden que el calcio es un nutriente que mejora la estructura del suelo, la porosidad. Entonces lo que estamos viendo es que todo esto, bueno, no solamente esto, ¿no? Pero desde un punto de vista nutricional, la pérdida de estructura, la pérdida de porosidad, lo que les decía recién, lo que hace es menos agua útil en el suelo, problemas de anoxia, y esto redunda en el potencial productivo de nuestro cultivo, sin duda. ¿Y qué hace? Produce estrés abiótico, entre otras cosas, que es lo que hablamos al principio y que es lo que vamos a hablar más adelante de cómo podemos, en parte, atenuarlo. Voy a ir muy rápido. ¿Qué me parece importante en la nutrición balanceada? Digamos, en otros conceptos de lo que vimos recién, tanto de químico, de físico. Entender para qué sirven los nutrientes, ¿sí? Los nutrientes, ¿en qué parte actúan? ¿Por qué? Porque yo puedo tener una problemática puntual en un cultivo y la verdad es que puedo hacer mucho mediante nutrientes y mediante hormonas para solucionarlo. Por eso es la relación de esto con el balance hormonal. Les digo, repito, voy a ir muy rápido, espero no confundirlo con esto, pero simplemente a un modo gráfico. Miren, si yo quiero promover el crecimiento radicular en plantas, sí o sí tengo que trabajar con estos nutrientes, con nitrógeno, con zinc, con fósforo, con calcio, con molibdeno. Si quiero crecimiento vegetativo, nosotros lo conocemos, es nitrógeno, es fósforo, zinc, boro, ¿sí? Fósforo siempre como fuente de energía. Floración,
fósforo, fecundación, lo sabemos bien, boro, ¿sí? Boro fundamental para el cuaje, fundamentalmente para el traslado de azúcares. Voy a mostrar una filmina después que lo muestra. Calcio, ¿sí? Pectato de calcio, fecundación, hace que la flor y la chaucha no se caigan. Traslado de azúcares, como le mencioné algo. Yo puedo tener un cultivo que tenga grandes reservas fotoasimilado, que haya logrado, digamos, que esa fábrica que yo decía antes haya fotosintetizado bien. Pero la segunda parte que yo tengo que lograr es que todos esos fotoasimilados vayan a los destinos reproductivos, que son las chauchas y los granos que yo quiero lograr. Y esa es una segunda etapa muy importante en la planta. Y yo tengo que tener todos estos nutrientes disponibles y si no, incorporarlos para que se produzca este traslado de azúcares a esos destinos. Y sin duda, como les mencionaba antes, y un poco me lo hizo hincapié Agustín, entonces esto ya lo hablamos, trabajar con potasio, trabajar con magnesio, trabajar con boro, trabajar con fósforo. Síntesis de proteína, y estamos hablando de poroto. ¿Qué es más importante que la síntesis de proteína? Sin duda, nitrógeno. Provee el nitrógeno amínico para la síntesis de proteína. El zinc, ¿sí? es parte del ARN, ¿sí? Promueve el crecimiento en planta y la síntesis de proteína. Pero todas las proteínas azufradas, cisteína, azufre, molibdeno, ¿por qué? Les mencioné antes, nitrato reductasa, nitrogenasa. Operativos, bueno, le llamo operativo a todos ellos que participan en fotosíntesis, manganeso, magnesio, hierro, ¿sí? El cobre en la lignificación de tejidos, zinc en el crecimiento, voy a mostrar algo después, calidad post cosecha, esto se utiliza más para frutales, y funciones específicas, hablamos sobre cobalto de molibdeno en la FBN, es conocido el uso del níquel ahí y del cloro en otro proceso en el ciclaje de él. Entonces, fíjense, si yo supiera para qué sirven los nutrientes, podría hacer dos cosas. Entender mucho mejor las deficiencias, cómo se ven en planta, y actuar en consecuencia. Fíjense, deficiencia de hierro en poroto. ¿Por qué? ¿Qué dijimos el hierro en dónde participa? Fundamentalmente en fotosíntesis, ¿no? Pero participa en otras cosas, pero clave en fotosíntesis. ¿Y cómo se ve? En una clorosis, sin duda, ¿sí? Acá está cómo avanza la deficiencia de hierro en el cultivo de poroto, de más leve hasta severa, ¿sí? En este caso se ve en parte también influenciada por lo que decíamos antes de un encharcamiento y la falta de oxígeno. Manganeso, la deficiencia en espina de pescado, en soja se ve igual. Esto es la deficiencia como se ve en poroto. Se ve en hoja nueva, fíjense, se ve una clorosis internerval, respeta las nervaduras principales en poroto, ¿sí? Y se ve una clorosis así. Se llama deficiencia en espina de pescado, la vemos muchísimo en los lotes. Deficiencia de zinc, ¿sí? El zinc en realidad es precursor del crecimiento, entonces lo que vamos a ver cuando haya una deficiencia de zinc es un cultivo menos desarrollado, hoja más chica, como se ve acá en la foto de la derecha. Entendiendo la importancia y volviendo un poco a hacer hincapié con esto, por ejemplo, cobre. Ustedes saben que el cobre, y sé que lo utilizan en poroto para una cuestión sanitaria, ¿sí? Yo sé que el cobre tiene un efecto fungistático, ¿no? Y se aplica como preventivo. Pero fíjense también la importancia que tiene el cobre, y si yo entiendo la funcionalidad, entender un poco por qué los resultados. Yo en la medida que tenga cobre, tengo paredes celulares más resistentes, porque están más lignificados. Fíjense cómo aumenta la lignina en la medida que yo tengo tratamientos con cobre más importantes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué tengo? Miren, esto es un corte de una hoja, de un tejido, digamos, con cobre. Fíjense la pared, mucho más gruesa que tengo, que sin cobre, ¿sí? Esta pared lo que hace es dos cosas. Primero, la deshidratación de la hoja es mucho más difícil por la pared. Todos los cultivos que tengan deficiencia de cobre y que estén sujetos, por ejemplo, a una helada, son mucho más susceptibles a la helada aquellos que tengan deficiencia de cobre de los que no tienen, porque acuérdense que la helada lo que hace es deshidrata los tejidos. Y aparte, esta pared mucho más gruesa lo que hace es mucho más difícil la penetración para hongos, por ejemplo. Entonces, en parte, por eso el efecto del cobre tiene un efecto, digamos, fungistático, ¿sí? Un poco lo traigo a colación para mostrarle la importancia de los nutrientes y entender para qué sirven. Miren el caso del boro, ¿sí? Esto es floema y xilema, es un corte de floema y xilema en una planta que está bien provista de boro y en una que está mal provista de boro.
Fíjense la mala disposición de floema y xilema, están casi colapsados. Es una cañería que lleva fotoasimilados y agua que está colapsada y esta está en perfecto estado. ¿Qué me traería en consecuencia? Bueno, esto es un flujo asimilado malísimo. No llegarían, digamos, los haces vasculares están totalmente colapsados y no me llega flujo asimilar a los de tino. ¿Cómo se ve? Así. En realidad se ve en poroto. ¿Qué pierdo? Y bueno, la verdad es que pierdo flores, pierdo vainas, y si la deficiencia de boro es muy severa, se abortan los brotes en crecimiento. ¿Por qué? Porque el flujo asimilado no le llega, ¿sí? Un poco con esto quiero resumir que es importantísimo entender la función de los nutrientes en la planta. O como dice Stoller, el lenguaje de las plantas. Un poco para avanzar en algún criterio que me parece y me gustaría tirarles como para que lo tomen, es esto. El cerebro de la planta es la raíz. Somos los argentinos, y no solamente en poroto, en todos los cultivos somos buenísimos en ver la parte vegetativa. La cuidamos, la miramos, la monitoreamos, nadie ve raíces. Y la verdad es que lo importante en un cultivo y en una planta, y sobre todo en poroto, es la raíz. ¿Sí? Así que, gente, agarramos la pala y empecemos a ver raíces. Saquemos planta y veamos raíces. ¿Por qué? Porque la raíz, el cerebro de la planta es la raíz. Fíjense qué tan es así que depende del cultivo y la fenología, el 25 al 50% de todos los fotoasimilados de la planta son enviados a las raíces. Fíjense qué porcentaje enorme. Y de ese porcentaje enorme de fotoasimilado que se envía a la raíz, del 15 al 30% lo utiliza la FBN, la fijación biológica, ¿sí? Así que fíjense nuevamente la importancia de la raíz. Muy rápido, quiero comentarles esto. ¿Quién manda en la planta? Aunque la raíz del cerebro, la que manda en la planta, en mi casa es mi mujer, pero en la planta es la hormona, ¿sí? Las hormonas, el balance hormonal de la planta es el que manda, ¿sí? Miren, yo sé que en poroto hay cultivos que son indeterminados y cultivos que son determinados. Entonces esta separación entre fase vegetativa y reproductiva es difícil de hacer en eso. Lo mismo nos ocurre en soja. Pero miren, yo se los voy a simplificar muchísimo a este balance, pero en principio es así. En la parte vegetativa, en la fase vegetativa, tiene que haber un balance entre citoquininas y ácido indolacético, ¿sí? Si este balance no ocurre, por ejemplo, ocurre que la planta se nos va en vicio. A ustedes le ocurre en poroto. Si yo tengo mucho ácido indolacético en relación a la citoquinina, la planta se me va en vicio. ¿Dónde se forma la citoquinina? En raíces, ¿sí? En raíces, la citoquinina se forma en raíces y es la hormona que promueve la producción y la productividad. Fíjense, volviendo a la presentación anterior, si yo no tengo raíces y no tengo puntos de crecimiento de las raíces que me generen citoquinina, ¿qué voy a generar? Un desbalance hacia ácido indolacético y la planta va a crecer mucho vegetativo, ¿sí? Miren la importancia de las hormonas. Lo que les decía recién. En la fase reproductiva comienza a participar otra hormona que es el ácido abscísico. ¿El ácido abscísico qué le indica a la planta? Bueno, que terminó la fase vegetativa, que comienza la reproductiva, que todo lo que acumuló como fotoasimilado lo que tiene que empezar a trasladar a los granos. La verdad que el ácido abscísico tiene mala fama, pero es una hormona clave. Es la hormona que desencadena el traslado de todos los fotoasimilados hacia los granos. Y entonces es importantísimo que ocurra y es importantísimo que esté. Ahí está, traslado de azúcares que se genera en el área foliar. Y una cuarta hormona que figura acá es el etileno, ¿sí? El etileno es aquella hormona que le indica a la planta que está finalizando el ciclo. Entonces es importantísimo que esté. Tiene que haber un balance entre estas cuatro hormonas porque justamente el etileno, ustedes lo conocen porque el etileno es un gas, es el gas, digamos, que pudre la manzana, cuando ustedes tienen una manzana que está podrida al lado de la otra, por eso se pudre. Pero el etileno es la que le indica a la planta que está terminando, que está por morir. Entonces, es importantísimo su presencia. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Bueno, no tiene que aparecer prematuramente, porque si aparece prematuramente por cualquier situación de estrés, acorta el ciclo. ¿Sí? Cuando nos acorta el ciclo, ¿qué hace? Nos acorta el llenado, nos merma el rendimiento. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es atrasar lo más posible la aparición de etileno. Esto que yo les menciono así, la verdad que se puede hacer muchísimo con esto. ¿Y cómo se puede hacer muchísimo con esto? Bueno, se puede hacer muchísimo a través de nutrientes. Hay nutrientes
que promueven la formación de hormonas. ¿Sí? Acuérdense que hay muchos nutrientes ahí, para hacerle un resumen muy, muy grosso. Nutrientes que provocan digamos que provocan o que modifican este balance hormonal. Se puede también hacer con aminoácidos y se puede hacer con hormonas, ¿no? Se pueden hacer en esos 3 procesos. Probablemente hayan probado los 3. De hecho, por ejemplo, Stoller tiene nutrientes y tiene hormonas, ¿sí? Y hay muchas otras empresas que están trabajando en la etapa intermedia de aminoácidos. Para traerle un ejemplo que resuma eso que le estoy diciendo es, por ejemplo, el zinc es promotor de un aminoácido que se llama triptofano. Si el zinc es un nutriente, precursor de un aminoácido que es el triptofano. Y el triptofano es precursor de ácido indolacético. Fíjense cómo ahí cumple los 3. Si yo quiero promover crecimiento, puedo aplicar zinc, o puedo aplicar triptofano, o puedo aplicar ácido indolacético. ¿Sí? La verdad que la escuela brasileña a mí me parece muy, muy interesante, y acá lo que está mostrando en parte es lo que yo le estoy mencionando recién. Cómo cantidades suficientes y equilibradas de nutrientes, y en eso hablamos recién, de cómo tiene que ser la nutrición balanceada y cómo está relacionada con el balance hormonal. Fíjense, acá está lo que yo les mencionaba antes, y esto es de un capo, Fancelli, es un brasileño, un profesor muy, muy importante en Brasil. Citoquininas en todos los puntos en crecimiento de las raíces. ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que tener puntos de crecimiento en las raíces permanentemente para que se genere citoquinina. La citoquinina va para arriba, ¿sí? Cuando la citoquinina va para arriba, promueve crecimiento y hace que se genere auxina en los brotes. Cuando se genera auxina en los brotes, la auxina va hacia las raíces y promueve el crecimiento de las raíces, ¿sí? Fíjense cómo la citoquinina es el detonador de esto. Y en el medio, bueno, la giberelina, que es una hormona que no mencioné antes, pero que es importantísima, que es la que promueve o está, digamos, involucrada en el crecimiento de la célula y en la división. Fundamental para la formación de tejidos. Entonces, fíjense cómo hace hincapié en nutrientes, en este caso, nitrógeno, fósforo y calcio para mayor producción de citoquinina, nitrógeno, boro, zinc para mayor producción de auxina en los meristemas, hace que se reduzca la actividad de una enzima que es la auxina oxidasa, y nitrógeno, calcio y potasio, mayor producción de giberelina, ¿sí? Con esto nosotros teníamos un equilibrio nutricional y un buen balance hormonal. Yo les decía, tenemos que promover el desarrollo radicular, y muchos me preguntarán, bueno, vos que sos un fenómeno y estás contando cómo hacer todo esto, ¿con qué lo hacemos? Miren, acá les muestro todas las alternativas que tenemos para promover desarrollo radicular, ¿sí? Esto es un control y un testigo, y fíjense, Stoller trabaja muchísimo, por ejemplo, con Stoller trabajamos muchísimo en el uso del zinc y con el producto Stimulate digamos, lo que hacemos es proporcionamos auxina en el Stimulate, que es trihormonal, pero tiene un buen contenido de auxina, entonces promovemos el desarrollo radicular. Pero fíjense también lo que les decía antes, con aminoácido triptofano, que es precursor de estos dos, se puede hacer con extracto de alga o se puede hacer con ácidos húmicos, ¿sí? Cada uno tiene una forma de hacer crecer la raíz distinta. La auxina, por ejemplo, en realidad promueve el crecimiento de raíces laterales, no de la raíz principal. Y así cada uno tiene su característica particular. No me meto en ese tema porque no tengo mucho tiempo y me gustaría avanzar un poquito en todo lo que hemos mencionado antes, que es estrés abiótico. Les comenté esto. ¿Qué tenemos para hacer sobre estrés abiótico? Miren, y les pido perdón, no encontré un cultivo de poroto para una foto, pero esto es un cultivo de papa. Fíjense, esta parte del cultivo de papa está con estrés abiótico. Esto está en oxidación. Fíjense la diferencia. Esto está normal y esto está en estrés abiótico. Está fotooxidado. ¿Qué pasa acá? Y a ustedes les pasa en el norte muchísimo. Fotosíntesis, ¿sí? El sol, radiación ultravioleta. Fíjense cómo la planta lo que está haciendo es, toma un 25 a un 30% de la intensidad lumínica que le provee el sol. El resto de la energía que está absorbiendo es un exceso y esto le produce un estrés. Ustedes lo ven en soja, seguramente lo ven en soja, seguramente lo ven en poroto. Es esa hoja que está quemada así por el sol. Es más, muchas veces se da vuelta, una hoja marrón. Esa hoja está saturada de radiación lumínica, ¿sí? Y está en estrés abiótico. Entonces, tratando de integrar todo, yo puedo ser muy bueno con las variedades que estoy sembrando, densidad de siembra,
manejo del agua, de las malezas, de las enfermedades y demás, y puedo poner a punto mi cultivo para lograr esa fábrica de fotoasimilados que decía. Y bueno, nos va a pasar, y evidentemente nos pasa siempre, es esto, ¿sí? Esta fotooxidación es inevitable que nos pasa. ¿Podemos hacer algo con esto? Claro que podemos hacer. Podemos aplicar producto, y ahora voy a mostrar, que atenúe en parte ese estrés. Sin duda que cuando los estrés son severos no podemos hacer nada, gente. No estoy proponiendo eso. Pero sí lo que estoy proponiendo es que podamos hacer algo. Miren, cultivo de poroto. Cuando hay exceso de temperatura, exceso de calor, lo que hace la planta para disipar calor, lo que hace es libera agua, ¿sí? Por los estomas. Cuando llega un momento que cierra los estomas para dejar de perder humedad, acá les mencionaba antes, el potasio es uno de los nutrientes que participa en este cierre estomático, pero la hormona que manda, digamos, a que esto ocurra es el ácido abscísico, lo mencionamos antes. Y bueno, esto es lo que ocurre en realidad cuando hay déficit hídrico. Acá está el cloroplasto, ¿sí? Y el cloroplasto es el que se satura por esta radiación lumínica excesiva, y lo que se produce, se los voy a mencionar muy rápido, es una fotooxidación, se llama. Se generan radicales libres. Esos radicales libres, es más, ocurre igualmente en las personas. Lo que hace es promueve el envejecimiento de tejidos, ¿sí? Los tejidos se envejecen, empiezan a perder permeabilidad, y esto lo que hace es que la planta trate de en realidad gasta energía para tratar de sobrellevar este estrés, y esa energía no la dirija hacia la producción. Entonces, cada vez que la planta trata de zafar de un estrés abiótico, perdemos rinde. ¿Qué se genera con la fotooxidación? Y bueno, perdónenme que tengo que ir rápido, pero todavía me queda mucho. Es esto, se generan radicales libres, ¿sí? Acá está, todo esto se le llama eros, son especies de radicales de oxígeno. Lo que hace la planta tiene varios procesos, se los voy a mencionar rápido. La planta utiliza una enzima que se llama superóxido desmutaxa, peroxidasa y catalasa. Son 3 enzimas. Las enzimas estas, por ejemplo, utilizan el oxígeno, este radical libre de oxígeno, lo transforman en agua y en oxígeno, ¿sí? Y miren los nutrientes que utilizan: hierro, níquel, manganeso, cobre y zinc, ¿sí? Si no tengo estos nutrientes en la planta, en mi cultivo de poroto, esta enzima que hace que yo me pueda liberar de los radicales libres que me generan esa pérdida de rendimiento, no actúa y no la tengo. Por eso también, sabiendo yo y sabiendo ustedes que en el cultivo de poroto sí o sí van a tener esta problemática de fotooxidación, tendrían que trabajar con estos nutrientes en planta para activar y para promover estas enzimas. Lo segundo que ocurre es aparece una sustancia que se llama prolina y lisina-betaína, que actúan también en parte para zafar de este estrés abiótico. Lo otro que se hace es aumento de hormonas, porque ¿qué hace la planta? La planta ve que los tejidos se le están destruyendo por esta fotooxidación. Una vez superado el estrés, en parte con estas hormonas, trata de recuperarlos. Cuando trata de recuperarlos, nuevamente hay un balance hormonal promoviendo crecimiento, pero yo también lo puedo generar. Entonces yo puedo aplicar, qué sé yo, hormonas, por ejemplo, auxinas, citoquinina y giberelinas, puedo aplicar hormonas en este momento para ayudar a la planta a superar este estrés. Yo sé que Stoller está trabajando con 2 productos para zafar de este tipo de estrés. Y bueno, lo segundo que tengo que hacer, una vez superado este estrés, trabajar con magnesio, potasio y con fósforo para mejorar este flujo de carbohidratos y recuperar los tejidos perdidos y seguir abasteciendo a los granos, ¿sí? Lo cuento muy sintéticamente, esto es un proceso súper complejo. Pero bueno, sabiendo un poco lo que me les mencionaba antes, la funcionalidad de los nutrientes que tienen, el balance hormonal de que hablamos, y sabiendo que la raíz es el cerebro de la planta, ¿sí? Me gustaría hacer un repaso, y creo, Agustín, que tengo un poquito de tiempo para hacer esto, un poco ver las etapas. Estamos muy justos con el tiempo, Wenchi, pero bueno, dale, Lo hago muy rápido. Miren, yo quiero pasar un poco en las etapas en poroto, para mostrar lo que podríamos ir haciendo en cada una de ellas. Y en una etapa inicial es lo que les decía antes, tener un diagnóstico de suelo,
trabajar en nutrición que vaya a suelo, hablamos de inoculación y demás. Sin duda, toda la cuestión sanitaria, de uniformidad y de variedades a sembrar. De B4 a B5, empezar a manejar en parte este balance hormonal que yo les decía. Si se puede seguir promoviendo desarrollo radicular, seguir haciendo y trabajando en la nutrición. Puedo hacer mucho en la nutrición, en el ciclo del cultivo, ver deficiencias, carencias, aplicar todos los nutrientes, conociendo su funcionalidad para problemas puntuales que yo tenga en cada lote y en cada ambiente, ¿sí? Y recuerden que en prefloración y floración comienza el consumo importante de nutrientes, la demanda ahí se dispara, y entonces tener en claro que yo en este momento tengo que tener gran disponibilidad de nutrientes para abastecer esa tasa de absorción. R5 y R3, fíjense, y quiero mencionar, miren las veces que mencionamos estrés hídrico, estrés térmico, ¿sí? Cambio de la dirección fuente-destino, hablamos de esto, estrés por temperatura, hablamos de esto permanentemente, está muy relacionado con lo que hablamos recién, podemos hacer mucho en relación a esto, ¿sí? Conociendo ¿qué? Conociendo lo que hablamos antes, la funcionalidad de los nutrientes, el balance hormonal, y cómo aplicarlos, y conociendo un poco la ecofisiología del cultivo de poroto. Ya en R7 y R8, otra vez, tener en cuenta estrés hídrico, otra vez amplitud térmica, sin duda, digamos, tener en cuenta esto, promover los destinos, tanto digamos, para el llenado acá, de todo lo que sea grano, vaina, flor y hoja, en este caso llenado de granos, importante ya, digamos, el traslado de azúcares que hablábamos antes, y acá apareció nuestro amigo, el etileno y el ácido abscísico, clarísimo, está terminando el ciclo. Hay muchísimos trabajos en los que yo puedo retardar unos días el amarillamiento y caída de hojas, y por lo tanto prolongar el llenado de granos, aumentar el peso de los granos, y en eso se ve como consecuencia en un aumento de rinde. Eso se puede hacer, gente, la verdad es que hay muchísimos trabajos al respecto y muchísimos productos. Una última cosa, que la verdad es que me ha sorprendido, microbiología del suelo, simplemente para mencionárselos y termino, porque me parece muy importante. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es tomamos muestra de suelo, estoy trabajando con unas personas que lo que me decían es que todo lo que yo no pueda explicar con esta integración de química o de físico, se explica a través de la microbiología del suelo. Lo que estamos haciendo hoy es una muestra de suelo que estamos tomando, estamos extrayendo el ADN, secuencia ADN de esa muestra, para en parte ver cuál es la comunidad microbiana que está, y se hace un análisis bioinformático. Agroestrategia contrató un bioinformático ahora, la verdad que es una locura, que nos ayuda un poco a entender esto. Y bueno, les muestro los resultados muy rápido. Estos son resultados nuevos, son resultados que tenemos ahora de suelos de Salta. En realidad, les muestro muy rápido. Esto es un lote nuevo, el 48 presiembra, este Don Isaac 48 presiembra, es un lote que tiene 2 o 3 años de agricultura. Esto es un monte nativo, y esto es un presiembra, que tiene muchísimos años de agricultura. Lo que estamos viendo, fíjense, lo que está en azul oscuro son valores altos. En la medida que nos vamos a valores más claros del azul y amarillo, es muy bajo y bajo. Fíjense, ¿esto qué quiere decir? Son microorganismos relacionados, ¿sí?, con el ciclaje de nutrientes. Es lo que se llama biofertilidad. Y acá lo que estamos viendo es todos los nutrientes que están relacionados con nitrógeno, con la liberación de nitrógeno inorgánico, con el consumo de nitrógeno inorgánico, ¿sí?, con fósforo, con la solubilización de fósforo. Miren cómo este lote, que es más nuevo, está mucho mejor que el resto. La verdad es que es notable. Nosotros sabíamos que a través del manejo estábamos matando mucho del microbioma del suelo, y la verdad que acá lo estamos viendo en los resultados. Lo mismo con potasio, ¿sí? Y no solamente lo estamos viendo para el ciclaje de nutrientes, estamos midiendo algunas otras cosas que nos parece súper importante. Por ejemplo, aquellos microorganismos que están relacionados con la fitohormona, o sea, en realidad en la vinculación del microorganismo con la raíz de la planta genera hormonas, y hablamos de la importancia de las hormonas. Fíjense cómo estos dos lotes tienen una gran potencia en la formación de giberelina,
de citoquinina, este solo, en la de auxina, ¿sí? Este último está muy pobre, en este último tendríamos respuesta a la aplicación de auxinas y de gibberelinas. Y una cosa, la verdad es que estamos muy atentos es a esto, al ACC de aminasa. Por suerte, en estos 3 lotes está muy alto. La enzima ACC de aminasa es un mecanismo que utilizan algunos PGPR, o sea, promotores de crecimiento, que hacen que estas plantas superen mejor un estrés ambiental, ¿sí? Fíjense que se postula y se promueve que el uso de PGPR que contengan ACC de aminasa permitiría mejorar los sistemas agrícolas en ambientes áridos y o salinos, ¿sí? Entiendo que para el poroto y para los suelos del norte, empezar a incorporar este tipo de análisis, a ver si nuestros lotes tienen este tipo de microbioma, sería súper importante. Pero bueno, no quiero ahondar en este tema porque nosotros recién lo estamos descubriendo. Una cosa que también nos llama la atención es cómo varían en los lotes los agentes fungicidas o los agentes insecticidas, ¿sí? Nematicidas o bactericidas en función de los años de agricultura que tienen. Me llama muchísimo la atención que no detectamos agente bactericida en ningún campo del norte. Entenderíamos que por eso está afectando las bacteriosis tanto a soja como a poroto. Pero bueno, simplemente a modo de mención, la verdad que un poco la idea era nombrarles algunas cuestiones bastante innovadoras o que entiendo yo son importantes al manejo general del poroto y que nos permitirían un poco potenciar su rinde. Pero bueno, espero haber echado un poquito de luz al respecto. Buenísimo, Wenchi, muchas gracias. Estuvo muy claro, muy complejo todo y bueno, al final en el repaso tuvimos la posibilidad de imaginarnos todo esto que parece teórico, pero es algo con lo que renegamos día a día, ¿no? Y que tenemos que empezar a tratar de planificar y a entender para poder volcarlo a nuestra cultura, a nuestro sistema de producción. Tengo un par de preguntas para hacerte, no nos queda mucho tiempo, pero Okay, hay sí, algunas perdón. importantes. Te pido perdón por el tiempo antes, la verdad es que me extendí un poquito más de lo... No, está muy bien, está muy bien. La audiencia está activa, está haciendo muchas preguntas, así que está bueno. Así que antes que tengan que ir a los bancos o a sembrar o a hacer alguna actividad a campo, vamos a hacer un par de preguntas que elegimos por tiempo. Teniendo en cuenta el fósforo, que es inmóvil o poco móvil, ¿cuál sería la mejor forma de fertilizar el poroto con fósforo? Y esto en relación a, te la completo a la pregunta, la capacidad de desarrollo de la raíz. ¿Cómo impactaría esa? Porque siempre que decimos fósforo en la línea va fosfato monoamónico, fosfato diamónico, y esas serían las fuentes que conocemos nosotros, ¿no? O el común denominador. ¿Cómo impactaría esa fuente de fósforo y cómo estaría impactando el índice salino del fertilizante, teniendo en cuenta la problemática del desarrollo radicular en el poroto? Ok. Primero me gustaría ir por partes. Sin duda, primero que tengo un análisis de suelo que me muestre que tengo fósforo deficiente y que tengo que aplicarlo. Como segunda instancia, quiero recordar que no todas las fuentes son iguales, ¿sí? Por ejemplo, y muchas veces no lo recordamos. Por ejemplo, el MAP es una fuente de reacción ácida. Si yo tengo un suelo alcalino, yo tendría que aplicar MAP en lugar de DAP, por ejemplo, ¿sí? Porque mejoraría en parte la disponibilidad de fósforo, y bueno, asimismo podía hablar de otro tipo de fuente fosforada, como puede ser súper simple y demás, ¿no? Pero bueno, hay diferencia entre las fuentes y eso lo tendría que tener en cuenta. En relación también a esto, recuerden que el fósforo es un nutriente poco móvil, por lo que tiene que ir localizado, ¿sí? En realidad lo que se busca permanentemente es localizarlo cerca de la raíz, ¿sí? En la siembra lo que se hace es, se ubica, las máquinas están muchas veces, digamos, están así para aplicarlo al costado abajo y demás, para justamente aplicarlo localizado. Lo que estamos viendo nosotros en una serie de ensayos es que depende de la textura del suelo y el tipo de suelo, puede modificarse eso y se puede aplicar en cobertura, pero bueno, eso ya sería, digamos, una cosa a estudiar. En principio hay que aplicarlo localizado.
Recuerden que cuando lo aplican localizado empiezan a jugar dos cosas en contra que pueden afectar a la semilla. Un tema salino, como decía, el índice salino. Recuerden que estamos aplicando sales con fertilizante y la sal puede afectar a la semilla, sin duda. Ahí tengo que empezar a manejar las dosis que están permitidas en cantidad, digamos, en dosis que puedo aplicar cerca de la semilla o no, depende de la fuente también que estábamos hablando. Y lo segundo que ocurre es que aquellas fuentes fosforadas que tengan nitrógeno, como MAP o DAP, el nitrógeno es el fitotóxico, ¿está bien? Okay. Entonces, tanto MAP como DAP, el contenido de N que tengan ellos, ese nitrógeno es fitotóxico por el amoníaco, en realidad, y también por el índice salino. Entonces, tener en cuenta eso va a depender mucho de la textura y de las dosis que se apliquen, pero no dejar de poner fósforo, ¿no? El fósforo es clave para todo lo que hablamos, así que si hay deficiencia que está detectada por un análisis de suelo, sí o sí aplicar fósforo y pensar en esto, en las dosis, en el momento de aplicación y en la localización. Una tercera opción, que lo menciono al paso, se está tratando de mejorar la eficiencia en el uso del fósforo y se están utilizando nuevos productos, fósforos líquidos o fósforos microgranulados. Eso se ha mejorado la eficiencia y en parte lo que se ha mejorado fundamentalmente en el microgranulado es que se pueden aplicar junto con semillas, o sea, se ha anulado el efecto ese salino o fitotóxico que tenían las fuentes tradicionales y permiten ponerlos juntos. Pero bueno, ese es en el caso de una deficiencia severa de fósforo que yo tenga que aplicar una fuente altamente disponible, pero bueno, la menciono como una alternativa más. Ok. Vinculada a esa pregunta, hay una pregunta de fósforo también, es cómo podemos mejorar la disponibilidad de fósforo y qué medidas se pueden tomar para evitar pérdidas del mismo. Ok, a ver. Para mejorar la eficiencia. Mejorar la eficiencia se puede hacer, lo mencioné recién. En realidad, para mejorar la eficiencia de fósforo, lo que se puede hacer es, la eficiencia de la fuente fosforada, como lo dije, es muy baja. De las fuentes tradicionales se estima que va de un 15 a un 30% para el cultivo sobre el que estoy trabajando, ¿no? Después tiene un efecto residual, sin duda, pero para ese cultivo la eficiencia es muy baja. Para mejorar esa eficiencia tengo dos caminos. O mejorar el desarrollo radicular de la planta, que haga que tenga acceso a mayor, digamos, acuérdense que hablamos que el fósforo, el mecanismo de absorción para la planta es por difusión. A la medida que yo tenga mayor desarrollo radicular, voy a mejorar la eficiencia en el uso del fósforo, sin duda. Lo que puedo hacer también es utilizar fuentes, por ejemplo, que vengan acompañadas de azufre. Toda fuente que venga acompañada de azufre con fósforo mejora en parte esa eficiencia. ¿Por qué? Porque hay una interacción positiva entre azufre y fósforo, muchas veces también se lo adjudica a que no cambia el pH del suelo, pero acidificaría la rizósfera, el azufre, entonces eso en parte mejoraría la eficiencia en el uso del fósforo, entonces mucha gente aplica como fuente nitrogenada un sulfato de amonio o aplica súper simple como fuente fosforada y en parte se ve una leve mejora en la eficiencia. Y si no, como hablábamos recién, utilizar fuentes que sabemos que son súper eficientes o que han mejorado mucho la eficiencia, como son el caso de los fósforos líquidos o los microgranulados. Para que tengas una referencia, una fuente tradicional de fósforo, como te decía recién, está entre el 15 y el 30%. ¿Sí? Hablamos de un MAP, de un DAP, de un súper simple. Un microgranulado llega a un 85% de eficiencia. Por eso se bajan tanto las dosis. Ok, muy bueno. Wenchi, se habló de fósforo, se habló de nitrógeno. El caso del potasio, la verdad que me dejó sorprendido, porque en principio nuestra idea es que en el norte sobra fósforo, sobra potasio. Sabemos que por las características típicas de la zona, nitrógeno y materia orgánica son limitantes. Y hablamos mucho de la interrelación de los elementos, ¿no? En el caso del nitrógeno, la planta está absorbiendo, sobre todo cuando hay condiciones muy favorables, la temperatura es muy buena, favorece el crecimiento, la planta está tomando nitrógeno y entendimos que, por los análisis que nos mostraste del norte, es que nos está faltando materia orgánica, molibdeno y en muchos casos, en la mayoría, azufre también. Cuando el elemento nitrógeno entra como nitrato y nosotros no tenemos molibdeno y no está funcionando bien la nitrato reductasa, nos estaría acumulando nitratos en hoja, ¿no es cierto?
más las otras deficiencias complementarias. ¿Vos crees que esto, porque lo que no quiero es quisiera que pensemos en la estrategia de la fertilización del nitrógeno, y no vamos a aplicar nitrógeno solo, si nos está faltando azufre y molibdeno, estaríamos incrementando niveles de nitrato en hoja, y eso estaría aumentando la susceptibilidad también de la planta, o sea, con un manejo integrado y un plan de crecimiento integral, ¿no es cierto? Eso, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, digamos, yo en la charla, digamos, traté de abordar un poco ese tema de nutrición balanceada, el balance hormonal, digamos, y conocer la funcionalidad de cada uno de los nutrientes. Sin duda, en el momento en el que uno comienza, y es una crítica a lo mejor a muchos de los ensayos donde se aplica solamente N, donde se trabaja en la fertilización nitrogenada no teniendo en cuenta el resto de los nutrientes. Entiendo yo que ocurre con esto que vos decís del nitrógeno. La verdad que nosotros vemos muchísimos cultivos que están bien abastecidos de nitrógeno, y la verdad es que vemos que eso para trasladarlo a los destinos reproductivos, a las vainas, a los granos, es otra historia. Lo estamos viendo no solamente en porotos, sino en muchísimos cultivos, incluida la soja, incluido el maíz. Hay cultivos de maíz que tienen gran acumulación de fotoasimilados, como vos bien decís. En realidad, esa acumulación de fotoasimilados en muchos cultivos puede hacerlo más susceptible a enfermedades, sobre todo fúngicas, y energéticamente hay una segunda etapa más, como decía recién, más importante, que tiene que trasladar eso a grano. Para eso tiene que haber, sin duda, un balance hormonal. Vos mencionaste el molibdeno. Nosotros tenemos muchísimos trabajos, hasta en trigo tenemos trabajos donde estamos aplicando productos que tengan no solamente molibdeno, sino que tengan boro, por ejemplo, que tengan potasio junto con eso. En realidad, un poco lo que buscamos es todos esos fotoasimilados acumulados, a través del molibdeno, reducir ese nitrato, a través de promover la enzima, la nitrato reductasa, ¿sí? Y que después boro y potasio trasladen eso a los destinos y lograr y potenciar los rendimientos, ¿sí? Sin duda, creo acá que, por lo menos, digamos, yo traté de mencionar un poco eso en la charla, pero hay que pensarlo así. Yo creo que el poroto puede, y nos pasa lo mismo con la soja, puede almacenar muchos fotoasimilados, pero tenemos que trabajar muchísimo tenemos que trabajar muchísimo en el traslado de esos fotoasimilados a grano. En eso hay muchísimo por hacer. Y entiendo que lo que tendríamos que hacer antes, Agustín, como un paso anterior, es evitar la caída de chaucha y flores, digamos, en el cultivo de poroto, que es un estrés que de por sí, digamos, tanto el poroto como la soja lo hace siempre, pero con algún producto como calcio, como boro, podríamos evitar esa caída excesiva, podríamos mantener más destinos reproductivos y con ese traslado de azúcares que hacíamos después, promoviendo esas enzimas, mejorar los rindes, digamos, sería así de claro. Estás muteado, Agustín. Sí, ahora sí. Excelente resumen, Wenchi, muchas gracias. Hay varias preguntas más, así que te voy a hacer la última pregunta para el cierre. Okay. Bueno, nosotros desde Stoller estamos trabajando con el productor mano a mano para ser parte del crecimiento cualitativo y cuantitativo junto con los productores. Para que sepan todos, este año nosotros vamos a desarrollar en distintas áreas lotes escuela donde nosotros podamos tener pequeñas parcelitas dinámicas para mostrar qué pasa cuando agregamos un producto, cuando agregamos otro, cuando el arranque tiene alguna característica o otra característica diferenciada. Lo vamos a invitar a Wenceslao que nos acompañe a esa recorrida en distintas etapas fenológicas del cultivo para hacer ese seguimiento y que todos entendamos esto, ¿no? Que no se trata solamente de aplicar tecnología, sino de hacer el buen uso de la tecnología e integrarla en el manejo del cultivo. Invitarlos a los productores a que se desafíen a sí mismos a empezar a hacer 1, 2 lotecitos de prueba, de ensayo, de razonamiento, y para eso en el cierre, Wenchi, me gustaría que hagas un súper resumen de los momentos claves de aplicación o de algún nutriente particular en momentos claves del cultivo, y que le recuerdes a la audiencia la dirección de tu laboratorio para que puedan mandar las muestras de suelo, las muestras foliares,
para que, bueno, para que podamos hacer este acompañamiento. Desde Stoller también poner a disposición a todos los técnicos que tenemos en Tucumán, en Salta, en Jujuy, para hacer este seguimiento. Agradecerles a todos por su presencia y ya estaremos organizando algún otro taller para seguir discutiendo este tema tan álgido y tan divertido. Bueno, en realidad, bueno, vos me propones un repaso, la verdad que no quiero aburrir, me parece que hablé, digamos, hablé por demás, pero les vuelvo a decir, a ver, voy a tratar de resumir, simplemente nosotros trabajamos mucho en el norte, tenemos muchos clientes, en realidad creemos que hay muchísimo por hacer, eso somos muy entusiastas y particularmente yo, me parece que desde el norte de Santa Fe hasta Salta tenemos clientes y hemos trabajado en distintos cultivos y en distintas circunstancias, y entiendo yo que hay, les vuelvo a decir, muchísimo por hacer. La tecnología también avanza, hay muchísimas empresas como Stoller que tienen productos de tecnología avanzada que están abordando todos estos temas que mencionamos hoy. Entonces, la verdad es que nos permiten atacar una problemática particular y potenciar los rendimientos, que un poco la convocatoria venía a eso. Entonces, yo creo que, como les decía antes, defender los cultivos que tenemos como lo venimos haciendo bien. Creo que si queremos ganar un poco más, va a haber que transitar un camino distinto, ¿no? Un poco la idea de este taller es dejarles eso. Probar cosas nuevas, probar nuevas estrategias, ¿sí? Sabiendo que tiene una empresa como Stoller a la que pueden, y con la convocatoria que hizo Agustín, nosotros los apoyaremos en esta nueva búsqueda. Así que me parece una propuesta excelente, sin duda que nos sumamos. Nos parece súper interesante. Con respecto al chivo nuestro, en realidad, bueno, ahí está en la presentación mi correo electrónico. Hoy a través de las redes, la verdad que se accede fácil a contactarnos, así que me pongo a disponibilidad de cualquiera que quiera hacer una consulta, enviar una muestra de suelo o lo que fuera, lo vamos a tratar de atender lo mejor posible. Y bueno, nuevamente, en realidad, te agradezco, Agustín, a vos, en nombre de Stoller, agradezco a todo Stoller por la convocatoria, y bueno, agradezco a toda la gente que me aguantó esta hora y media de charla. Así que, nuevamente, bueno, muchas gracias a todos y quedo a disposición. Bueno, gracias, Wenchi, gracias a todos, que tengan un excelente día, una muy buena campaña, y también agradecer a todos los que están trabajando, a los que no se les ve la cara, que son muchos y que le meten cuerpo y alma y cabeza permanentemente. Abrazos a todos y que tengan un excelente día. Chao, chao.